Buenos días. Bueno, es un placer participar como ponente de este sexto Congreso de Naturopatía de la Comunidad de Madrid. Aún recuerdo aquel primer congreso eh, hace 6 años atrás. Que me acuerdo que quisimos homenajear también la figura de Maimón, que fue una de las pioneras de la naturopatía de la Comunidad de Madrid. Eh, Así que para mí formar parte del staff, de los ponentes de este evento es un honor. En este caso, quiero compartir con ustedes el trabajo que hemos venido desarrollando en el área de naturopatía fitocomplementaria, que es una de nuestras especialidades, trabajando en la práctica naturopática en la consulta, pero también investigando y, bueno, trabajando desde hace muchos años con esta área de la ergodietética y de la naturopatía funcional. Así que en este caso, en este congreso, que el tema es la salud y la naturopatía, pero específicamente en la salud de la mujer, queremos, queremos estar presentes y poder brindarles nuestro pequeño aporte a este congreso. Así que vamos a comenzar con nuestra ponencia. En el día de hoy quisimos elegir este tema, que es el abordaje naturopático a través de extractos fluidos vegetales como fortalecedores y estimuladores del sistema urinario femenino. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es el síndrome genitourinario, que engloba las infecciones urinarias de repetición, como la cistitis. Esto es una cosa importante porque finalmente estamos hablando de un síndrome que, si bien es agudo, también tiene características de un síndrome, digamos, crónico. Las infecciones vaginales, la sequedad vaginal y la atrofia vaginal inciden en esta repetición de la cistitis, junto con la higiene íntima, que también es muy importante. Ustedes saben que la higiene, además, es todo un capítulo dentro de la naturopatía, muy importante, dado que en la higiene está, en todos los aspectos, está la base de la salud o de mantener un estado de salud en equilibrio. Así que las infecciones urinarias, eh, de alguna manera también, más adelante vamos a ir viendo cuáles son aquellos factores que inciden y qué es lo que entonces tenemos que hacer eh, para poder, sobre todo, hablar de una promoción del estado de salud y de una autogestión de nuestra salud a través de medidas sanitarias, con herramientas de la naturopatía. Entonces hay que decir que son infecciones urinarias, de alguna manera, síndromes muy frecuentes en las mujeres, y ellas son mucho más propensas a verse afectadas por este desequilibrio, eh, sobre todo en aquellas mujeres que presentan un deterioro en la vagina como consecuencia de radioterapia, quimioterapia, o también, digamos, en el periodo siguiente al parto, en el puerperio, o en la lactancia, o también en la etapa posmenopáusica. Digamos que hay etapas en la vida de la mujer donde, de alguna manera, todos estos cambios afectan y son causas de, digamos, de poder
pasar por un cuadro de infecciones repetitivas como es el caso de la cistitis. Son situaciones donde de alguna manera la vagina de la mujer está más débil y más frágil y por lo tanto esto abre las puertas a una colonización por parte de bacterias y gérmenes que terminan de alguna manera por alojarse en la vejiga a través de la uretra y específicamente por la bacteria Escherichia coli, que bueno, la, hemos, la hemos visto en muchos casos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la uretra femenina es extremadamente corta y su longitud es aproximadamente entre 2 o 3 centímetros. Es la razón fundamental por la cual las infecciones urinarias de repetición son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Eh, Teniendo en cuenta que la uretra de los hombres mide entre 12 y 16 centímetros, así que imagínense la diferencia, ¿no? Entre 2 y 3 centímetros a 10, a 12 y 16 centímetros. Por lo tanto, en el hombre, digamos que la longitud de la uretra dificulta la colonización de la vejiga por parte de la Escherichia coli, pero sin embargo en la mujer, evidentemente por la proximidad, por la corta longitud, es mucho más frecuente. Así que podríamos decir que uno de los principales factores es la anatomía de la uretra en la mujer, dado que la bacteria van a realizar un menor desplazamiento hasta alcanzar la vejiga. Y por otra parte también porque hay se debe también a una menor distancia entre el ano y la abertura de la uretra en la mujer, en el aparato genitourinario, por lo cual las bacterias tienen mucho más fácil acceso a la uretra. Así que acá tenemos dos elementos que tienen que ver con la anatomía de la mujer y el aparato genitourinario, digamos que, como dijimos, presenta una longitud de la uretra de 2 centímetros y además hay una distancia muy próxima al ano. Para colocar algunos datos de lo que tiene que ver con estas infecciones repetitivas, que son la cistitis, se puede decir que entre el 50 y el 60% de las mujeres premenopáusicas sufren al menos un episodio de cistitis a lo largo de su vida, frente al escaso porcentaje de hombres de edad similar, justamente por lo que acabábamos de decir. Y de hecho las jóvenes entre 15 y 30 años son el grupo de riesgo más extenso. Esto es un dato de la guía de infección urinaria de la Asociación Española de Urología. 60% de las mujeres va a experimentar un episodio de cistitis bacteriana a lo largo de su vida. Y también hay que, de alguna manera, tener en cuenta que esta edad, entre los 15 y los 30 años, es la edad donde eventualmente hay una mayor digamos, mayores relaciones sexuales, por lo cual eso también aumenta, esos son los factores que aumenta considerablemente, casi en un 80%, la posibilidad entonces de adquirir esta infección, ¿no? Repetitiva. Digamos que se considera que la cistitis es recurrente cuando se producen al menos 2 episodios en 6 meses o 3 episodios durante un año. Tampoco es la medida, digamos, de referencia. También es importante decir que la prevalencia que afecta a las mujeres de esta afección es en todas las edades, todas las razas y en todas las etnias, sin tener en cuenta el nivel socioeconómico o educativo. Se estima que entre el 20 y el 40% de las mujeres que han tenido un episodio de cistitis previa experimentará un episodio adicional posterior. Quiere decir que ya existe, digamos,
una predisposición a volver, digamos, a concurrir en un episodio posterior similar. Y dentro de este 40%, el 25 al 50% sufrirá varios episodios de infección. El pico de incidencia de la cistitis en las mujeres ocurre entre los 18 y los 30 años, justamente con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Debido a que es un periodo de mayor actividad sexual. Y por otra parte, hay periodos exclusivos en las etapas fisiológicas de la mujer que tienen que ver con el embarazo, con la menopausia, donde además se incrementan estas posibilidades de desarrollar esta infección recurrente, ¿no? Vamos a hablar entonces ahora recién hablábamos de los factores más importantes, pero también entrando un poco más en detalle, vamos a hablar también de otros factores que influyen en la aparición de la cistitis. Los cambios hormonales en las diferentes etapas de la vida, recién veíamos, esto es un factor determinante. Siempre que hay cambios hormonales, evidentemente hay una afección en todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, el sistema circulatorio, digamos que también se ve condicionado, ¿no? Y por lo tanto, digamos que la mujer está mucho más predispuesta a poder recurrir, digamos, en estas infecciones. Luego los anticonceptivos, tanto orales como de barrera, también al alterar la flora vaginal, propician que las bacterias puedan penetrar en la uretra y de ahí a la vejiga, ¿no? Justamente por lo que hablábamos anteriormente de esa pequeña longitud de la uretra. Así que mucho más fácilmente va a entrar a la vejiga, donde se van a alojar las bacterias, se van a adherir digamos, a las paredes de esta y en general son bastante resistentes, ¿no? El mal uso de antibióticos también es otro factor importante. Generalmente esto es un problema porque inmediatamente, digamos que más adelante vamos a mencionar esto también, pero los tratamientos más estándares dentro de lo que es la medicina justamente es el uso y a veces el abuso de antibióticos. Lo que en naturopatía todos nosotros sabemos que termina debilitando, digamos, debilitando el sistema inmunológico y debilitando también todo lo que es los órganos más importantes, ¿no? Como toda la actividad del intestino y toda la funcionalidad orgánica en definitiva, sobre todo de los emuntorios, ¿no? Por otra parte, el uso de tampones también puede provocar el crecimiento bacteriano si no se toman las medidas de higiene necesarias. También hacíamos referencia al principio de que las medidas de higiene en todos los aspectos es muy importante, es muy importante para el mantenimiento de la salud en términos generales, pero específicamente en lo que tiene que ver con la cistitis como una infección repetitiva donde la mujer de una manera siempre está predispuesta a que le suceda con más razón, ¿no? Las relaciones sexuales también pueden influir, ya que durante el coito se facilita la entrada de bacterias a la vejiga. La falta de lubricación en la vagina también. Los preservativos, como mencionábamos anteriormente, pueden contribuir al desarrollo de infecciones urinarias de repetición. Dado que además de afectar, como decíamos anteriormente, lo que es, digamos, el medio del pH, también provoca en la mucosa de la vagina y de las vejigas de las mujeres una modificación. La utilización de espermicidas puede modificar la flora bacteriana normal de la zona geniturinaria y por lo tanto también aumenta el riesgo de infección.
la alteración de la flora vaginal, justamente por lo que hablábamos anteriormente, o por cualquier otra causa, la baja inserción del meato uretral, digamos que el meato uretral es la última parte del conducto uretral por la que sale la orina, entonces también evidentemente es una causa importante en la aparición de la cistitis, el estreñimiento crónico también, porque de alguna manera el estreñimiento crónico va a favorecer el aumento de la Escherichia coli, ¿no? En el intestino y también, y también en lo que tiene que ver con la actividad urinaria, es decir, en todo lo que es el sistema excretor, digamos, en el caso de la mujer, ¿no? La retención urinaria, por supuesto. También la retención urinaria lo que hace es mantener a la bacteria en todo el sistema urinario. Y luego hay otros elementos, como por ejemplo mantener el bañador mojado durante mucho tiempo. Eso de alguna manera va a afectar la temperatura. Y la temperatura, vamos a ver más adelante también cómo es un elemento muy importante cuando hay una sensibilidad de parte de la mujer en situaciones de frío, ¿no? También vamos a hablar que hay estacionalmente en invierno es donde se da con mayor frecuencia esta repetición, justamente por una sensibilidad de la mujer al frío, sobre todo, ¿no? Pero además la humedad también que se concentra en la zona genital al utilizar un bañador mojado durante mucho tiempo provoca estas infecciones urinarias. Luego las anomalías urológicas o las pruebas ginecológicas también pueden facilitar que haya infección urinaria. Todos aquellos sistemas que de alguna manera son invasivos, lo que hacen es facilitar la infección. La falta de higiene, ya lo decíamos, y diversos estudios demuestran que la falta de higiene y la deshidratación favorecen la aparición de la cistitis, por lo tanto la falta de hidratación, lo que hace que nosotros tengamos que considerar, digamos, una suficiente ingesta de líquidos para que favorezca la micción justamente y el vaciado completo de la vejiga. Esto lo que hace es permitir la expulsión de bacterias, ¿verdad? Vestir prendas demasiado ajustadas también es un hábito que puede provocar un aumento de la temperatura y la humedad de la zona y favorecer entonces las infecciones. Así que bueno, dicho todo esto como factores que van, digamos, a favorecer esta infección repetitiva que es la cistitis en la mujer, vamos a pasar ahora a situaciones más específicas, a ahondar en ellas, que si bien las mencionamos, como es el caso de la cistitis en la mujer embarazada, ¿no? Durante el embarazo. La cistitis en la mujer embarazada afecta entre un 5 y un 10% de la mujer en los embarazos, ¿no? Esto está recogido en informes de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Hay un estudio al respecto. Los cambios anatómicos y funcionales que se producen en el cuerpo de la mujer durante la gestación, por supuesto, favorecen su aparición. Como veíamos, ya de por sí, digamos, la anatomía de la mujer es un factor y digamos que en el caso del embarazo, si bien el embarazo evidentemente es una situación maravillosa de la naturaleza para lo cual el cuerpo se prepara, pero estos cambios de alguna manera van a favorecer a la bacteria que está siempre, digamos, presente de forma totalmente natural y que evidentemente es oportunista y cuando se den situaciones que favorezcan su desarrollo, lo van a aprovechar.
La aparición de episodios de cistitis durante el embarazo aumenta durante los primeros 3 meses de gestación y al final del embarazo. Y estas son una cosa importante a tener en cuenta porque evidentemente es cuando los cambios este, de alguna manera son más importantes eh, y, y por lo tanto genera mucho más vulnerabilidad. Las alteraciones más significativas que predisponen a las embarazadas a las infecciones urinarias, entonces, son el aumento del pH en la orina, justamente en esta situación, la disminución de la defensa del epitelio urinario, hay todo un cambio en el sistema inmunológico que se adapta, digamos, a esta situación nueva en la mujer, la secreción de estrógenos en la orina, el aumento del tamaño del útero hace que la vejiga esté comprimida y entonces aparezca el residuo postmiccional, lo que favorece la proliferación de las bacterias. Es otra de las cosas que hay que tener en cuenta también justamente lo de la micción, intentar que la vejiga realmente libere eh, de manera total la orina, porque entonces nosotros lo que estamos haciendo es evitando justamente un mayor contagio, digamos, de la uretra a la vejiga, y además estamos eliminando, digamos, la cantidad bacteriana que podemos tener ya, ¿no?, en el sistema. Y como decíamos, la adaptación de la actividad del sistema inmunológico se produce justamente para favorecer el embarazo, por lo tanto es un cambio totalmente favorable, porque sabemos que cuando en la etapa del embarazo en la mujer, todo se prepara y se prioriza justamente por esa nueva vida que se está gestando, ¿no? Así que la naturaleza, que es muy sabia, lo que va a hacer es, antes que nada, cuidar esa nueva vida, porque evidentemente es una situación de fragilidad y de vulnerabilidad. Esto hace entonces que el organismo pueda debilitarse y provocar que las bacterias colonicen de forma más fácil el sistema genitourinario de la mujer. Así que debido a la modificación y disminución de respuesta del sistema inmunitario femenino, digamos, se va a desarrollar mucho más la bacteria, dado que hay una situación inmunosupresora, justamente eh, para evitar un probable o posible daño al feto, y esto hace entonces que todo el sistema se torne mucho más tolerante a la bacteria. Vamos ahora entonces a hablar de otra situación en la mujer, que es la etapa menopáusica, donde el riesgo de la cistitis en este grupo de población se incrementa también, y se incrementa por 4 si la mujer antes ya ha tenido, digamos, un cuadro de cistitis, ¿no? De todas maneras, las características propias de esta etapa hacen factible el desarrollo de esta patología en cualquier mujer. El déficit de estrógenos en estas mujeres es uno de los factores más relevantes, ya que hace que el pH de la vagina se altere. Como sabemos, el pH es un elemento fundamental cuando es favorable para la proliferación de las bacterias, ¿no? Tanto pH como temperatura son dos factores que sabemos que inciden de manera esencial en el desarrollo de patógenos, ¿no? Cuando estos dos elementos son favorables a su desarrollo, obviamente. La fortaleza del suelo pélvico disminuye también en la etapa menopáusica de la mujer, lo que da lugar a una pérdida del tono muscular de la vejiga, que incrementa el volumen de orina postmiccional. Hacíamos referencia recién al volumen de orina que queda retenido en el sistema urinario y que no se elimina totalmente, y que por lo tanto esto va a ser un factor de infección. Del mismo modo, las paredes del tracto urinario se vuelven más débiles, facilitando así la adhesión de las bacterias, como el caso de la Escherichia coli, que
de la que hablábamos, ¿no? Anteriormente. Otro factor en el cual queremos ahondar un poco es de la cistitis, es digamos, en la actividad sexual, lo mencionábamos antes, y hay diversos estudios que afirman lo que decíamos, que el 80% de los casos de la cistitis se deben al sexo. La frecuencia de las relaciones sexuales en mujeres jóvenes hace que tengan mayor riesgo de contraer cistitis, sobre todo además si utilizan el DIU, porque es lo que hablábamos, es un elemento invasivo, que lo que hace es generar un cuadro mucho más propenso de infección. En las mujeres posmenopáusicas el riesgo se incrementa debido a que el epitelio vaginal es más fino en la actividad sexual, entonces hay mayor sequedad, con lo que se crean más heridas y por lo tanto existen cambios en la flora vaginal que favorecen estas infecciones. Así que durante el coito se produce un paso de bacterias a la vejiga, ya que la uretra está sometida al traumatismo coital, y al ser esta tan corta hay más facilidad de paso bacteriano, como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Y por lo tanto van a provocar una inflamación de la mucosa, volviendo a la vejiga más sensible a las infecciones. Otro de los motivos que puede causarla son los traumatismos producidos en la vagina como consecuencia de la práctica sexual, ¿no? Esto también evidentemente va a generar, cuando la bacteria está presente y se suman otros factores, evidentemente, si bien la actividad sexual evidentemente es una actividad totalmente, no solamente natural, sino que saludable, determinadas condiciones pueden hacer que durante esta actividad, digamos, se vea favorecida la entrada de la bacteria a la uretra y a la vejiga se aloje y la infeste. Aquellas mujeres que la sufren de manera recurrente tienen los síntomas de cistitis cada vez que practican relaciones sexuales, además, ¿no? Y suelen durarles 1 o 2 días hasta que vuelvan a practicar la relación. Como decíamos anteriormente, la sensibilidad al frío y a las bajas temperaturas, sobre todo estacionalmente en el invierno, entonces es otro elemento a tener en cuenta, dado que los cambios de temperatura estacionales y además la alternancia entre frío y calor de manera especial supone un factor de riesgo adicional a la hora de desarrollar infecciones de las vías urinarias o cistitis, ¿no? La exposición a este sí puede suponer un aumento de los episodios de infección de orina en invierno, por la mayor sensibilidad. Hay muchos casos donde las mujeres en realidad durante todo el año no repiten, pero cuando llega el invierno aparece el cuadro, ¿no? Por lo tanto, en este caso es estacional, pero de cualquier manera es repetitiva y evidentemente se pueden hacer cosas para que esto no suceda. La cistitis es un tipo de infección de corte bacteriano, entonces, causado por la Escherichia coli, como decíamos, que se ancla en los tejidos urinarios con sus fibras, que son los cilios, evitando así que puedan ser expulsadas con la orina. Así que, como vemos, hay una resistencia importante de la bacteria en los tejidos urinarios, ¿no? Ella se ancla ahí y por eso aparece la repetición, justamente, por eso la cistitis es una infección repetitiva, ¿no? Debido a que la bacteria de repente no está presente, porque no está desarrollada por todos estos factores que hacen que se reproduzca, pero no significa que no estén presentes en una población mínima que nos llega a infestar o nos llega a visualizarse, pero no desaparece. Por lo cual aparece la repetición. Y evidentemente esto es algo que se puede cambiar, evidentemente, con la naturopatía. Las infecciones urinarias entre las que se encuentra la cistitis son, de alguna manera, junto con lo del aparato respiratorio, las más comunes entre el ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de una infección que es común, pero que evidentemente
va a afectar lo que es digamos, el mantenimiento de una salud, una buena salud, ¿no? 4 de cada 5 infecciones focalizadas en las vías urinarias están provocadas por la Ehrlichia coli, ¿no? Justamente hablábamos de que es resistente en sí misma, pero además los tratamientos con antibióticos han generado algunas cepas más virulentas que las primeras. Es algo que se ha investigado en, en Galicia y que, bueno, ha sido publicado inclusive los resultados de esta investigación, ¿no? Así que en estos casos, cuando la bacteria muta, podríamos decir que las personas que la adquieren no quedan inmunizadas, ¿no? Pese a que cumplen estrictamente con el tratamiento proscrito de profesional sanitario. Este es un poco el resultado de este estudio que se hizo en Galicia. Y por lo tanto, es interesante hacer un paréntesis para decir que la diferencia desde la naturopatía es que nosotros vemos a la persona no como paciente, sino como saludantes y por lo tanto dentro de la naturopatía aplicando técnicas y la tecnología naturopática para abordar este tipo de, digamos, de infecciones recurrentes, podemos perfectamente colaborar y resolver estos casos manteniendo un estado de salud favorable, ¿no? El tratamiento estándar, entonces, como hicimos mención recientemente, conlleva el uso de antibióticos. Así que en estos casos siempre hay que valorar factores como la posología, es decir, las dosis, el riesgo de la resistencia bacteriana, que hacíamos referencia recién, a los fármacos, y además la interacción con otros medicamentos. Como esto es algo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo y en realidad la medicina no puede resolverlo, por lo tanto termina siendo un desequilibrio en la salud en la mujer justamente de infecciones repetitivas, lo que de alguna manera va a debilitar todo lo que es el sistema inmunológico y en situaciones, digamos, de cambios hormonales esto se ve agravado, como veíamos anteriormente. Es una preocupación en realidad que hay digamos, en los sanitarios por resolver este tema que no se termina de resolver, ¿no? Desde los tratamientos estándares, como decíamos, ¿no? En los últimos 20 años la resistencia a los antibióticos entre los diferentes uropatógenos ha aumentado de forma notable, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, en realidad el uso inapropiado de antibióticos hacen disminuir el riesgo de resistencia a los mismos, ¿no? Así como mejorar los síntomas y la calidad de vida reduciendo los episodios de recurrencia. Esto evidentemente es desde la naturopatía y con técnicas naturopáticas y con la práctica naturopática que que se puede resolver definitivamente, ¿no? Así que ellos mismos desde, desde lo que es digamos, el modelo médico, de alguna manera evidencian este problema, para ellos es un problema, en realidad importante, y comienzan a mirar cómo poder hacer para justamente intentar resolver de manera permanente este problema. Y por lo tanto comienza a haber una mirada desde el modelo médico, como muchos otros casos, a lo que es la actividad del naturópata y la práctica de la naturopatía, ¿no? El tratamiento de antibióticos es pautado para tratar las infecciones urinarias como la cistitis y lograr la eliminación de las bacterias responsables. Pero digamos que eh, es, es un tratamiento que se limita a los casos
puntuales, ¿no? Cuando la mujer llega a la consulta porque tiene una infección, entonces el tratamiento antibiótico lo que hace es, como decimos siempre, ¿no? Actuar sobre la consecuencia y no sobre la causa del problema, ¿no? Así que generalmente muchas veces, justamente por resistencias al antibiótico, como decíamos, no es eficaz el tratamiento y en 2 semanas muchas veces se ve cómo los síntomas reaparecen y lo que se llama cistitis recidiva, ¿no? Que es la repetición y la recurrencia y la reaparición de la infección en un corto plazo. Hay un estudio también donde se concluyó que la Escherichia coli afecta a 150 millones de personas al año, 150 millones, que es un 30, entre un 30 y un 50% de estas personas presentan infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Esto ha sido publicado en Nature, y aquí aparece de alguna manera remarcada la necesidad de apuntar a nuevos enfoques para tratar y prevenir las infecciones bacterianas debido a la resistencia a los antibióticos. Cuando habla de nuevos enfoques se está hablando de mirar hacia lo que es la naturopatía, la práctica naturopática y las técnicas naturopáticas que venimos aplicando los naturópatas desde hace muchísimos años, ¿no? Inclusive hay un estudio español por parte del Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación eh, que sostiene que la actividad antiadhesiva de los metabolitos derivados del acostafilos, que es una digamos, de las plantas de las cuales nosotros vamos a hablar porque lo hemos estudiado y es lo que proponemos, digamos, formulados con otras ericáceas, que son las familias a las cuales pertenecen estas. Evidentemente nosotros ya sabemos que desde hace mucho tiempo que son muy favorables y son un elemento a tener en cuenta de manera muy, muy importante para resolver este problema, ¿no? Pero acá vemos cómo ellos comienzan a verlo. Bueno, lo vieron porque evidentemente lo vieron como desde la naturopatía se viene utilizando desde hace decenios de años y ahora, como evidentemente no logran resolverlo, bueno, no pueden continuar distrayéndose de lo que es más que evidente. También hay otro trabajo anterior, publicado, digamos, por una revista farmacéutica, de biotecnología, que concluye que la suplementación justamente con el arcostafilo se puede sugerir con seguridad en mujeres con cistitis recurrentes. Así que ahora también lo afirman con absoluta seguridad de que esto es así, nosotros ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? La ingesta de arcostafilos entonces aparece recomendada como tratamiento de prevención en la cistitis, dado que ellos sostienen que mitiga la exposición del cuerpo humano a esta infección, inhibiendo la formación de los grupos de bacterias residuales, que son el principal foco de los problemas de salud, y facilitando entonces la expulsión por la uretra durante la contracción vesical. Digamos que, bueno, como en muchas otras áreas y como está sucediendo ahora en todo lo que es la industria farmacéutica, comienza a proponer todas estas plantas que nosotros ya conocemos desde hace mucho tiempo como solución, ¿no? Lo que para nosotros ya lo era. Lo que pasa es que acá hago otro inciso porque es interesante también dejar sentado, como bien sabemos, que no solamente alcanza con utilizar estas plantas, que por supuesto son espectaculares, pero también implica y no deja de ser tan importante como la propia planta, el modelo
con el que se interviene en la salud, que evidentemente no es el modelo médico, es el modelo naturopático. Por lo tanto, no necesariamente estas propuestas de la industria farmacéutica, con una concepción del modelo médico y con una concepción, digamos, mercantilista, va a asegurar que pueda ayudar lamentablemente. Porque no solamente alcanza con la planta, sino que también es necesaria la técnica y la tecnología naturopática. Y eso nosotros sí podemos garantizar que contamos con ella desde hace muchísimos años y que por lo tanto podemos ser muy eficaces, muy eficientes como profesionales de la salud a la hora de colaborar a la resolución definitiva de este problema, o por lo menos intentarlo de manera mucho más segura. Así que entrando ahora a lo que es la importancia justamente de la promoción de la salud, que es donde nosotros tenemos que poner el acento de la práctica naturopática, partiendo de la importancia entonces que significa para nosotros la promoción de la salud, podemos decir que desde las ciencias naturopáticas sentimos la responsabilidad de llevar a cabo ensayos aleatorios sobre este problema con técnicas naturales mediante el empleo de formulaciones de preparados bioactivos a base de ericales, ¿no? A, a, actuando, digamos, en la promoción de la salud y evitando así el uso indiscriminado de antibióticos, que es lo que nosotros generalmente orientamos a que las personas que sufren este tipo de infecciones recurrentes hagan, ¿no? Y por lo tanto que visiten a un naturópata colegiado que es el profesional de salud que le va a dar garantías de poder resolver su problema, no solo evidentemente con las plantas, con la naturopatía fitocomplementaria y la naturopatía funcional, además de evidentemente la naturopatía alimentaria, ya vamos a ver más adelante cómo la alimentación es importante, y la higiene, pero un naturópata colegiado va a ser la persona, va a ser el profesional indicado para realmente actuar sobre este problema de manera, como decía, eficiente y eficaz, ¿no? Existen estudios que demuestran la eficacia de los componentes del arcotafilos en combinación con otras ericáceas. Dada digamos, la proantocianidinas, que son un complejo muy importante de polifenoles, y van a actuar como protectores, bioestimulantes y fortalecedores del sistema inmunitario para impedir que las bacterias que con más frecuencia causan cistitis, como la Escherichia coli que veníamos hablando, se adhieran a las paredes de la vejiga y de la uretra y así evitar su colonización y por lo tanto el desarrollo de la infección. Para ello el consumo habitual de estas fórmulas de fitoextractos fluidos y esencias de flores, integrando justamente el alcotafilos en combinación con otras ericáceas, puede ser muy útil para prevenir los episodios recurrentes de cistitis, ¿no? Esto nosotros lo venimos utilizando, hemos trabajado con ellos, hemos investigado, hemos desarrollado una línea de fórmulas y por lo tanto lo podemos afirmar con absoluta seguridad, ¿no? Evidentemente siempre en combinación con otras medidas preventivas, como una correcta hidratación, una dieta equilibrada, no retener la orina, orinar antes y después de las relaciones sexuales, o cuidar la higiene íntima, ¿no? Entre otras. Como generalmente nosotros los naturópatas indicamos siempre, cada vez que vamos a actuar sobre un problema, evidentemente todas estas medidas son parte esencial del trabajo, ¿no? En la consulta. Tenemos entonces que
que decir, ya lo dijimos, pero remarcar que la Escherichia coli en realidad habita de forma natural en el cuerpo humano. Y existen formas para fortalecer y estimular la función excretora e inmunomoduladora, y así evitar que colonice la vejiga y desarrolle la infección. Por eso como modelo y como práctica de intervención no se trata de intentar quitar específicamente en un momento dado a la bacteria del aparato urinario, porque en realidad ella habita de forma natural en el intestino y por lo tanto es imposible eliminarla sin, sin, sin debilitar todo lo que es la flora bacteriana intestinal y además la flora bacteriana vaginal. Así que justamente la manera es estimular la función excretora y fortalecer la función inmunomoduladora, ¿no? Del organismo. Entre estas medidas naturopáticas para promover la salud, evidentemente, como sabemos, indicar el consumo de 2 a 3 litros de agua. Bueno, todo esto también depende de la edad de la persona, digamos, de su estructura física, de su tamaño, de su peso, pero más o menos entre 1,5 litros, 2 y 3 litros de agua, o de otros líquidos como infusiones, aunque evidentemente sabemos que hay que evitar la ingesta de refrescos azucarados y la bebida alcohólica, pero entre 1,5 litros y 3 litros diarios, digamos, podemos decir que va a colaborar para mantener el organismo libre de toxinas, ¿no? Como sabemos. Luego la realización de micciones cada 3 o 4 horas, también es importante indicar. Y después de mantener relaciones sexuales sin aguantar la orina una vez que se presente el deseo miccional, ¿no? El deseo de orinar. Al orinar hay que proceder al completo vaciamiento de la vesical. Esto es miccionar dejando completamente vacía la vejiga, ¿no? Intentando que ésta quede libre de orinas residuales. Como decíamos anteriormente, los residuos digamos, en la vejiga y la uretra de alguna manera va a colaborar con el mantenimiento y el desarrollo de la bacteria, digamos, del sistema urogenital, ¿no? Mantener también una correcta higiene de la zona genital y evitar el estreñimiento, ¿no? Justamente para evitar, digamos, la proliferación de la bacteria de la Escherichia coli en el organismo. Llevar una dieta equilibrada y saludable, como dijimos anteriormente, para que el sistema inmunitario funcione de forma adecuada y pueda hacer frente al ataque de las bacterias, mediante la ingesta de preparados bioactivos, como acabamos de mencionar, a base de ericáceas como fitoprotectores y estimulantes del sistema urinario, el cual está exento de efectos secundarios, por supuesto, gracias a lo cual puede tomarse durante periodos prolongados. Esto es muy importante. Otra cosa importante es que el tipo de abordaje de mejora del estado de salud en la cistitis también son varios en mujeres embarazadas, obviamente. Dada la tecnología con la que preparamos esta fórmula. Por lo tanto, este colectivo, que compone uno de los grupos de riesgo a la hora de padecer infecciones urinarias de repetición durante los primeros 3 meses de gestación y en el final del embarazo, como ya dijimos, no van a tener inconveniente en poder utilizar estas fórmulas, ¿no? La Escherichia coli es una bacteria presente en el intestino grueso de las personas y además de ser causante de la mayoría de los episodios de la cistitis, presenta una amplia diversidad genética que dificulta su tratamiento. Esto es un elemento que me gustaba, quería marcar. Por lo cual no se trata de ir a cada una de esta diversidad genética de la bacteria a combatir, ¿no? Por lo cual generalmente son ineficientes todos los tratamientos estándares, ¿no? En el modelo médico. En los casos en los que la infección urinaria llega al sistema circulatorio, esta puede provocar una sepsis urinaria, una infección grave o una nefritis, que es la inflamación de uno o de ambos riñones. Esto también es importante tenerlo en cuenta
a la hora de tener una actitud, digamos, de autogestión de la salud, de higiene y promover la salud con todos estos elementos que estamos indicando. Así que lo que nosotros indicamos, lo que orientamos para la resolución de este problema es el abordaje con estas fórmulas que nosotros hemos formulado, hemos desarrollado y que hemos utilizado, que son fitoextractos fluidos y esencias de flores, integrando altos tafilos en combinación con otras ericáceas, como bioestimulantes y fortalecedores, para evitar la aparición de episodios de infecciones urinarios o repetición. Esto gracias al alto contenido justamente en las proantocionanidinas, responsables de la reducción de adherencia de los cilios, como decíamos, de la bacteria Escherichia coli, en las paredes a las paredes de las vías urinarias. El Arcostaphyllus tiene una acción diurética, dada los compuestos flavonoides con los que cuenta, facilitando entonces las micciones, que es el principal mecanismo de eliminación de las bacterias. Favorece el volumen de líquido en las micciones, es otro elemento importante, y por lo tanto va a presentar una acción antiséptica sobre el tracto urinario. Los beneficios del Arcostaphyllus entonces está dado por la arbutina, que además de los compuestos flavonoides es uno de los principales principios activos que se producen mediante una hidrólisis enzimática en el tracto intestinal. Es una hidroquinona que tiene acción antiséptica sobre el tracto urinario. La inexistencia de efectos secundarios y la posibilidad de ingerirlo durante periodos prolongados, como dijimos anteriormente, va a facilitar la utilización como medida y como método de promover el mantenimiento del estado de salud del sistema urinario para la cistitis, ¿no? Así que, digamos que la cantidad de estos polifenoles y de la arbutina en el cuerpo humano varía en función de los miligramos de estas ericáceas, ¿no? Digamos que el aumento lineal de la cantidad de fitoextracto fluido junto a las esencias de flores que uno pueda ingerir va a contribuir en la misma medida a fortalecer la acción inmunitaria por su alto contenido de este grupo de compuestos polifenólicos frente a las infecciones urinarias. Y va a situar esta medida entre una horquilla entre el 1 y 4%, ¿no? que es muy importante. Es decir, que va a bajar ese porcentaje que veíamos anteriormente, que va hasta el 50% en un 1 o 4%. Así que podríamos decir que es sumamente eficiente como método y como técnica para poder combatir estas infecciones recurrentes. Así que, bueno, disculpen si he intentado hacerlo de manera rápida, pero el tiempo no es demasiado y espero que haya sido muy útil. Así que agradezco vuestra presencia y bueno, cualquier cosa en la que pueda resultarles útiles, pueden contactar conmigo. Con mucho gusto voy a poder orientarles en este tema. Muchas gracias. Un saludo.